Bueno, buenas noches, profesor. Esta presentación se basa en los tipos de rectificadores que ya explicaremos más adelante. Nuestro grupo está conformado por José Rincón y David Cárdenas. En lo que respecta al contenido, vamos a hablar del rectificador de onda completa con trap central, el puente rectificador trifásico, cómo se disminuye el rizado de la corriente por un inductor, el rectificador monofásico con puente y tiristores, y un resumen de la sección 1.7 y 1.9 del libro de Rashid de electrónica de potencia, utilizado en la asignatura. Bueno, cabe aclarar que estos son los temas que nos correspondieron debido a la sumatoria de nuestros últimos dígitos de nuestros códigos, que da como resultado un número par. Vale, con lo que respecta al rectificador de onda completa con tap central, podemos ver las dos siguientes imágenes, la cual la parte de la izquierda representa el esquemático del sistema, la parte de la derecha la simulación que utilizamos en el programa de LTSpice. En la primera imagen tenemos en BP y en BSS el tap central, donde hay dos bobinados para que funcionen de transformadores. En la parte central tenemos la carga resistiva. Y en la parte superior e inferior tenemos los diodos D1 y D2, los cuales son los encargados de hacer la rectificación de la onda. En el ciclo positivo, es decir, cuando la corriente va sentido horario, el diodo D1 funciona como un switch y el diodo D2 funciona como un lazo abierto, un cable al aire abierto. Por lo tanto, no pasa corriente por D2. De esta forma, pues rectificamos la mitad de la onda, y en el ciclo negativo, que sería cuando la corriente va en antihorario, la corriente pasaría por D2 y llegaría a la resistencia. En lo que corresponde a la simulación, podemos ver los dos bobinados, que son dos partes de los transformadores, una onda que le trae una onda seno con 170 voltios RMS y 60 Hz, y una resistencia de 1 kilo ohm. En la parte BDC se determina mediante la siguiente fórmula, que es la fórmula teórica, que es de 0,6366 por el voltaje máximo, donde ya se había determinado que era 170. En esta multiplicación nos da como un voltaje de 108 voltios, y esto se verifica mediante la simulación. La gráfica roja nos puede evidenciar cómo está la señal rectificada, debido a que pues, la parte negativa se vuelve positiva debido a los diodos que ya lo explicó mi compañera. Con respecto al puente rectificador trifásico, básicamente es un rectificador de onda completa, pero teniendo tres fases de entrada que son comúnmente utilizadas en el sector industrial. Podemos ver aquí un bobinado en la imagen de la izquierda, donde podemos ver las fases que se conectan a tres pares de diodos en paralelo, donde tenemos D1, D4 conectado en serie, en paralelo D3, D6 y D5 y D2. Estos cumplen las mismas funciones de dejar pasar la corriente por cuando una fase está positivamente y las otras están negativo o cumpliendo otra parte de la fase. Y obtenemos las siguientes gráficas de la derecha, en donde podemos ver que se rectifica la onda y que su valor ya no está en cero, y ahí tenemos la onda DC. La corriente toma la forma de la gráfica inferior y podemos ver que en este caso tenemos una carga resistiva. Bueno, para la parte de la simulación, se hizo en el LTSpice, donde se puede evidenciar tres fuentes, debido a que es trifásico. Estas están desfasadas 120 grados, como se puede evidenciar, con un voltaje máximo de 170 y una frecuencia de 60 Hz. Tenemos los 6 diodos y la carga que en este caso se eligió como 1 kilo ohm. En la parte de la gráfica simulada se puede evidenciar las tres fases, las tres señales sinusoidales desfasadas cada una, y en la gráfica de abajo se puede evidenciar cómo nos da nuestra onda rectificada trifásica con un voltaje de RMS de 280 aproximadamente. Esto se comprobó teóricamente mediante la fórmula de BRMS de 1.6554 por el voltaje máximo, donde nos dio 281, muy similar a la simulación. En la disminución del rizado de la corriente por inductor se da solo cuando tenemos una carga inductiva, lo cual puede ser en serie con un motor, como lo podemos tener aquí en la imagen de la izquierda, o con una carga de resistencia inductor. En la imagen de la izquierda superior podemos ver el mismo transformador que habíamos visto en el primer rectificador, solo que ese ya no cuenta con tap central, y ya no, al no tener tap central,
no podemos utilizar simplemente dos diodos, sino tenemos que hacer un puente de diodos con 4 diodos. De 1 y de 4 conectados en serie, en paralelo tenemos de 3 y de 2. Esta disminución la podemos ver en la parte de la derecha, en la gráfica de la corriente, en donde podemos ver como una señal cuadrada que representa la corriente dependiendo de la del voltaje que le entre, que la imagen de arriba representa la señal de entrada, y al final tenemos IA, el cual representaría el valor de la corriente que tendría a la salida del sistema. También tenemos las siguientes ecuaciones, que son el factor de los armónicos, el factor de forma, el factor de potencia, y la corriente IAC, que sería el valor de la corriente AC que tiene el sistema. Bueno, ya pasando a la parte de simulación, podemos evidenciar este programa mediante un monofásico. Solo tiene una fase donde nuestro voltaje máximo es 170, nuestra frecuencia vuelve a ser 60 Hz, y como mi compañero lo explicaba, tiene los 4 diodos correspondientes en serie. Para simular el motor se toma en serie una carga, una resistencia y una inductancia, donde se escogió de 10 ohmios y 0,5 milihenries. A la parte de simulación, que se puede ver en la gráfica de la derecha, podemos evidenciar nuestro rizado mediante la corriente simulada en la carga, y en los cálculos de simulación se puede evidenciar que el voltaje de RMS nos da 10,17 amperios. Esto se comprueba teóricamente mediante la fórmula de IDC, donde es igual a 2 por el voltaje máximo sobre pi por la resistencia ya determinada. Ya reemplazando, se puede decir que es 2 por 170 sobre pi por 10, y nos da un 10,8 amperios, que es muy similar a la simulación. Cabe mencionar que en estos montajes, para la forma práctica, toca poner un diodo de protección para la descarga de los inductores, debido a que, como se están manejando ya voltajes y corrientes muy altos, si se desconectara de un momento a otro, digamos si se utilizara un rectificador de media onda en lugar de uno de onda completa, podría generar una chispa y de pronto quemar algunos componentes. Por lo tanto, en rectificadores media onda tocaría utilizar, aparte de los 2 diodos implementados para la rectificación de la solo media onda, toca poner uno tercero como una protección para evitar esta chispa y que el circuito, a pesar de estar en cero, permita la descarga de la bobina. En el rectificador monofásico con puente y tiristores es básicamente un rectificador de onda completa. Sin embargo, cambiamos los diodos por unos diodos controlados que pues reciben el nombre de tiristores. Estos funcionan con una entrada de un pulso para permitir el paso de la corriente, aparte de la función del diodo principal. Entonces podemos ver que en el esquemático se reemplaza D1, D4, D3 y D2 por T1, T4, T3 y T2 con el símbolo de los tiristoles. También en el esquemático tenemos una carga resistiva inductiva y el transformador que habíamos visto anteriormente. Ya en las gráficas podemos ver en la de la parte superior, en la gráfica C, la onda de entrada. En la gráfica D podemos ver la señal de voltaje ya con los tiristores, y la corriente al final en la gráfica E y en la gráfica F. Como podemos ver, la señal está desplazada un ángulo alfa, que se lo damos con el envío de impulsos a los tiristores. Vale, en la parte de la simulación, como se indica, los tiristores están configurados mediante pulsos, donde como están en serie, a 2 tiristores se les da al mismo tiempo, y a los otros 2 pues un tiempo mayor, que también es igual. Esto con el fin de que a la hora de compararla en la simulación gráfica, podemos ver la onda rectificada y los pulsos que son iguales, que se pueden evidenciar en este caso del color púrpura y pues el azul aguamarina. También cabe aclarar que se le da una señal sinusoidal con un voltaje máximo con 60 Hz y se le dio un número de ciclos de 5. Bueno, este sería por la parte de tiristores, donde pues lo importante en este más que todo es determinar los pulsos en cuanto al tiempo, y con esto el sistema funcionará pues correctamente. Ya pues pasamos a el resumen de la sección de nuestro libro Rashid, donde pasaremos a la sección 1.7. En esta sección básicamente comienza describiendo los diferentes tipos de interruptores que tenemos, como los diodos, los transistores bipolares de puerta aislada IGBT,
y los MOSFET, los tiristores y las interrupciones mecánicas. Luego se discuten algunas características comunes de los interruptores, como la tensión máxima de bloqueo, la corriente máxima de conducción, la velocidad de conmutación, la resistencia de en conducción, la capacidad de entrada y la salida la capacidad que tiene entre entrada y salida. Y básicamente el autor explica cómo estas características influyen en su elección y en el diseño del circuito. Por ejemplo, los interruptores con una menor resistencia en conducción son adecuados para aplicaciones de alta corriente, mientras que los interruptores con una mayor velocidad de conmutación son necesarios para aplicaciones que requieran una conmutación rápida. Estos son unos ejemplos de la sección 1.7. Bueno, ya como para cerrar esta sección, se puede decir que se especifica los interruptores, se habla de la corriente máxima en un cortocircuito, la energía máxima de disipación y pues la temperatura en los funcionamientos. Y ya como para culminar, se puede decir que esta sección tiene como fundamento la explicación para cualquier pues, persona o usuario que trabaje en el campo de la electrónica de potencia. Ya por parte del resumen de este mismo libro, pero en la sección 1.9. Esta sección inicia hablando de los dispositivos de potencia utilizados para controlar y convertir la energía eléctrica y la forma en que se controlan estos dispositivos, cómo afecta el rendimiento y la eficiencia del sistema. Luego el autor describe algunas características de control comunes de los dispositivos de potencia, como la impedancia de entrada, la ganancia de corriente y la ganancia de voltaje, y la capacitancia de entrada. Este mismo autor, Rashid, nos discute cómo el control de los dispositivos de potencia puede afectar la eficiencia del sistema, como había mencionado, como por ejemplo si un dispositivo de potencia está encendido o apagado durante demasiado tiempo puede provocar pérdidas de energía y disminuir la eficiencia de este. Y para culminar esta sección se puede decir que el autor describe los circuitos de control y los factores que afectan la velocidad en las conmutaciones, y por último explica los fenómenos de sobretensión y subtensión para tener técnicas de protección en los circuitos y demás. Esto sería todo por esta presentación. Muchas gracias.